Y pasamos a los siguientes puntos, el punto 4 y 5, y vamos a explicar estos dos puntos conjuntamente. Redención y liberación. Vamos a explicarlos, a exponerlos conjuntamente. Dice el versículo 14, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Redención y liberación. Es importante observar, en primer lugar, que quien es redimido, quien es liberado, quien es perdonado, es el pecador, no el pecado mismo. Quien es perdonado es el pecador, no el pecado mismo. El pecado, hermanos, no puede ser perdonado. El pecado tiene que ser pagado. ¿Cómo? Con la muerte del Señor. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice Ezequiel 18, versículos 4, y lo repite en el 20, el alma que pecare, esa morirá. Por tanto, una vez pagado el pecado, el pecador sí ya puede ser perdonado. Una vez pagado el pecado con la muerte de Cristo, el pecador puede ser perdonado si confía en Él por la fe, si cree en Él. Vamos pues a explicar los conceptos de redención y liberación. Redención y liberación. Redimir significa literalmente comprar, libertar, soltar, rescatar. Eso es lo que significa redimir literalmente. Así que podemos definir teológicamente el concepto de redención diciendo que redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, nos compró con su sangre y nos libertó. Repito, redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, número 1, nos compró con su sangre, número 2, y nos libertó. Y libertó, en tercer lugar. Fuimos redimidos de algo, fuimos redimidos con algo y fuimos redimidos para algo. Fuimos redimidos de la esclavitud. Fuimos redimidos con su sangre. Y fuimos redimidos para ser libres. Vamos a explicar los 3 puntos de la definición que hemos dado. Redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, en primer lugar, cuando éramos esclavos. ¿De qué nos rescató el Señor? ¿De qué éramos esclavos? La Biblia dice que éramos esclavos, que teníamos los grilletes puestos a nuestros tobillos de al menos 5 cosas. En primer lugar, éramos esclavos del pecado. Dice Colosenses 1:14, nuestro versículo, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Y esto en 2 sentidos. Uno, en cuanto a la pena, porque sobre nosotros pesaba la pena de muerte por el pecado. Y en segundo lugar, en cuanto al poder, porque vivíamos esclavizados por el poder del pecado. Así que éramos esclavos, en primer lugar, del pecado. En segundo lugar, éramos esclavos, según la Biblia, del diablo, de Satanás. Dice en 1 Juan 3, versículos 8 y 9, el que practica el pecado es el diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es decir, éramos esclavos del diablo porque el diablo es el Dios de este mundo. Este mundo como sistema organizado por Satanás contrario a Dios.
En tercer lugar, éramos esclavos también de las tinieblas. Dice en Colosenses 1:13, como hemos visto, que nos rescató de la potestad de la tiniebla. Nos rescató del poder, del dominio, de la autoridad de la tiniebla, de la que éramos esclavos. Éramos esclavos del poder de las tinieblas. Éramos como ese ciego que está esclavizado en su ceguera. Pero ahora se nos hizo la luz en Cristo. En cuarto lugar, éramos esclavos del temor a la muerte. Dice en Hebreos 2:15, librará a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. La muerte, el temor a la muerte como una esclavitud. Éramos esclavos del temor a la muerte, porque cualquier persona sensata que tenga 2 dedos de frente y no goce de la esperanza que nosotros tenemos, debería estar temblando todo el día por el temor a la muerte, la aterradora ignorancia existencial del ser humano. Y en último lugar, en quinto lugar, éramos esclavos del error, de una mentira. Dice en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto también es la verdad, su palabra. La verdad nos hará libres, señal de que éramos esclavos de la mentira. Éramos esclavos del error y la mentira. Éramos esclavos del error en múltiples formas. Errados por nuestra ignorancia. Desconocíamos la verdad, revelada en la palabra de Dios. Éramos esclavos de nuestras creencias, que eran falsas. Esclavos de nuestras metas, que eran pobres e inútiles. Riqueza, prestigio, un cuerpo esbelto. De todo eso éramos esclavos. Éramos esclavos de nuestros valores, pobres e intrascendentes. Éramos esclavos de nuestras ilusiones, que eran irreales, eran falsas ilusiones de realidad. Éramos esclavos de nuestros esfuerzos, inútiles. Éramos esclavos de nuestras esperanzas infundadas. De todo eso éramos esclavos. Redención, pues, es la obra de Jesucristo por la que cuando éramos esclavos, en segundo lugar, nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. ¿Con qué nos compró cuando éramos esclavos de todo eso? Con su sangre. Es decir, muriendo en la cruz en nuestro lugar. Es decir, cumpliendo la pena de muerte a la que nosotros fuimos condenados justamente en nuestro lugar. Nuestra redención nos salió a nosotros demasiado barata, de balde, gratis. Pero a Dios le salió demasiado cara. Le costó la muerte de su propio único Hijo. Hay unos cuantos términos bíblicos que son muy gráficos, expresivos y descriptivos, que nos van a ayudar a entender lo que significa esto de redención y liberación. Unos términos griegos. Ágora, la palabra ágora en griego, era la plaza principal del pueblo, era la plaza donde se celebraba el mercado, donde se compraban y vendían hortalizas, utensilios, animales, y también se vendían esclavos en aquella época. Trasladémonos al siglo I. Se vendían esclavos en el mercado. Ágora. Agorazo, si le añadimos al ágora el sufijo zo, agorazo, significa comprar en el ágora, comprar en la plaza, comprar en el mercado. Ágora, plaza. Agorazo significa comprar en el mercado. Y si le añadimos un prefijo, ex agorazo,
significa comprar en el mercado y sacar del mercado, extraer. Ágora, mercado. Agorazo, comprar en el mercado. Agorazo, comprar en el mercado y sacar del mercado. Y finalmente, hay otra palabra que ya no tiene que ver con ágora, que es lutro. Lutro, que significa soltar, liberar. Esas palabras se utilizan para describir en la Biblia nuestra redención y nuestra liberación. Porque cuando éramos esclavos, ya demostramos que éramos esclavos, atados de pies y manos en la plaza del mercado, en el ágora, Jesucristo vino y nos compró con su sangre, agorazo. Nos sacó del mercado, agorazo, y nos libertó, lutro. Y nos libertó. La tercera parte de nuestra definición. Redención es la obra de Jesucristo por la que cuando éramos esclavos nos compró con su sangre y nos libertó. En tercer lugar. Y ahora, hermanos, que somos salvos y libres, se nos llama a renunciar voluntariamente a esa libertad, para hacernos esclavos del Señor que nos redimió. Lo repito. Y ahora que hemos sido salvos y libres, se nos llama a renunciar voluntariamente a esa libertad, para hacernos para hacernos otra vez esclavos, pero de este buen Señor que nos redimió, que dio su vida por nosotros. Se nos llama a renunciar al uso de esa libertad, porque seguimos siendo libres. Cuidado, seguimos siendo libres. Igual que el Hijo, cuando se encarnó, mantuvo la deidad completa, pero voluntariamente renunció al uso de sus prerrogativas divinas. De la misma manera, se nos llama a nosotros, una vez que hemos sido salvados y libertados, a renunciar voluntariamente a esa libertad para hacernos esclavos del Señor que nos libertó. En aquellos tiempos, ya dijimos, había esclavos, pero no todos los amos eran malos. Era frecuente que el hijo del amo creciera con el hijo del esclavo y que jugaran juntos, que crecieran desde pequeños en la misma casa y que se amaran entre ellos, que se quisieran. De manera que muchas veces un buen amo daba la libertad, le firmaba el contrato de libertad al esclavo. Ya el esclavo era libre, tenía el contrato de libertad en su mano. Y a veces ese esclavo ya liberado horadaba el lóbulo de su oreja en señal de esclavitud perpetua con ese amo. No quería esa libertad, porque con el amo tenía la verdadera libertad. Así nosotros, hermanos, también debemos horadar el lóbulo de nuestra oreja en señal de esclavitud voluntaria a nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros, librándonos del mayor de los males. ¿Cómo no hemos nosotros de darle nuestra pobre vida a Él, poniéndola en el altar, como olor fragante? Amén.